Claudia Álamo, Patricio Fernández y Rafael Gumucio observan y analizan el país y el mundo en una conversación sin concesiones. La actualidad y sus protagonistas. Aquí todo parte desde cero. Aló, vueltamos del aire, mejor no sigan. No sigan, Estamos alentando a las tropas. Martes 5 de mayo, Santiago, la mínima será 5. ¿Hasta cuándo? ¿Qué se han figurado? Santiago, la mínima será 5 y la máxima será de 25. Es un frío. No, tampoco tanto, Rafa. Bueno, es Mucho cosa tuya. No. Para morirse de frío. 5 grados, ¿te parece? Para morirse de frío. Pero ustedes son hombres. El primer día frío del año. Este día. Afuera. Cariño mío, la misma temperatura mínima de ayer. Pero ahora es mucho más helado. 5 la mínima y igual que ayer. Será la misma, pero hoy día salió mucho más fría porque uno hace y sale un montón de humo. Así que no. Qué raro. Es indesmentible. No sé, la misma temperatura en el día de ayer. Lo mismo. Santa Judith. Y 25 grados es lo que está proyectado como máxima para el día de hoy. A mí me preparó para la primera comunión la madre Judith. ¿Ah, sí? Sí, que era una monja coja. Y no sé, era bien Qué pena mala. que la recuerden así. ¿Sabéis lo que nos enseñaba la monja coja? Nos enseñaba cómo hacer para que la hostia no se pegara en el paladar. Ay, a mí me hubiese encantado aprenderlo. Sí. Las veces que no era habitual que yo lo hiciera. Pero Judith, el personaje Judith bíblico, es un mega personaje que era una judía, por cierto, como dice Judith, que es prácticamente el emblema de Judea, que partió mientras estaba el pueblo elegido luchando con las tropas de Nabucodonosor, salió de las murallas y fue y se acostó con el general de las tropas de Nabucodonosor, que se llamaba Holofernes, y a lo largo de, ¿cómo todo eso te acuerdas? Y durmió con él y le cortó la cabeza. Y volvió después a donde los suyos con la cabeza del general. ¿Cómo se llama? El general se llamaba Holofernes. Y después esta es una de las iconografías más clásicas del arte renacentista, que es la Judith con la cabeza de Holofernes colgando. Hay muy famosas esculturas como de Jean Bologna. Vamos con los titulares en este día, martes 5 de mayo. El gobierno y su equipo jurídico en La Haya se preparan para afrontar la jornada donde mañana Bolivia va a exponer sus propios alegatos para defender la competencia de la Corte con respecto a su demanda marítima. El jueves, luego de que se expongan los argumentos bolivianos, Chile podrá hacer sus réplicas. La presidenta Michelle Bachelet felicitó al equipo de abogados que presentó los alegatos de Chile, asegurando que el país está dando lo mejor. Luego, era como partido de fútbol como alentó al equipo chileno. Luego de comunicarse con la delegación que se encuentra en La Haya, la mandataria indicó que los alegatos fueron sólidos, contundentes y macizos. Y el ministro del Interior, Rodrigo Peñailillo, reveló los informes que realizó a la empresa de Giorgio Martelli, Asesorías y Negocios. Según consigna hoy el diario La Tercera, el ministro hizo 3 informes durante el año 2012 dedicados a temáticas como la situación económica europea y sus efectos políticos. Por la totalidad de estos documentos, Peñailillo recibió 16 millones de pesos. Perfecto. El subsecretario de Hacienda, Alejandro Mico, advirtió que una discusión desordenada del proceso constituyente que se llevará adelante el segundo semestre podría afectar el crecimiento del país. En entrevista con el Mercurio, Mico alertó que la situación económica debe considerarse como pieza clave durante el diálogo. Y también tenemos que el equipo de fiscales a cargo del caso Penta apeló ayer a la resolución que revocó la prisión preventiva del ex subsecretario de Minería Pablo Wagner por decisión del 8º Juzgado de Garantía Santiago. Recuérdenlo, la semana pasada se puso fin a la prisión preventiva que cumplía el subsecretario y la solicitud de los fiscales se va a revisar mañana. Una mujer y un hombre serían los principales sospechosos del millonario robo que sufrió este lunes la ex Posta Central de Santiago. Equipos avaluados por hasta 60 millones de pesos, principalmente ligados al área de radiología, fueron parte de lo que se sustrajo en el asalto. Crueldad. Si roban los computadores de las escuelas de los niños más miserables de Chile, no van a estar robando las cuestiones para salvarle la vida a los más pobres. El volcán Calbuco ve su energía. ¿Ah? No, malísimo. La posta, la carne no tiene nada que ver con la
No. No. Con este nombre está posta, ¿no? Podría ser, Podría ser depende, que podría los que ser. no Depende salvan de las los pongan, los condiciones, ponen en- o las condiciones en las que tú llegues. Sí, Ah. puede ser que También. termine como posta negra. La posta negra ya cuando ya la carne coaguló y la posta No. rosada cuando Ah. está chorreando el pelo. No, en la el Argentina te cadáver, dicen el herido. posta que te lo digo, es posta, o sea, totalmente cierto que te lo digo. Eso es posta. El volcán Calbuco ve su energía disminuyendo, pero aún así continúa en una fase inestable. El Cernagiomín informó que aún podría darse un nuevo plazo eruptivo, por lo que se mantiene la zona de exclusión de 20 kilómetros alrededor del macizo y la alerta roja para la región de los lagos. A 10 días del terremoto de 7,8 grados en Nepal, los equipos de rescate ya comenzaron a salir del país, luego de que el gobierno determinara centrar la atención en los damnificados, en vista de la baja posibilidad de que se pueda encontrar a más sobrevivientes. El número de víctimas fatales que dejó el sismo ya se eleva por sobre los 7.500. Y también en el ámbito internacional, el Estado Islámico reivindicó a través de su propia emisora de radio el ataque ocurrido el domingo en un concurso de caricaturas de Mahoma en Texas, que había sido organizado por una asociación tildada de islamófoba. Concursos de caricaturas de Mahoma igual. Sí. Es provocativo. Es una asociación como anti-islámica, muy radicalmente, o sea, bastante odiosa. No era un simple como dibujo. Concurso. Sí. No era solo para dibujantes. Bueno, según señalan los medios norteamericanos, los dos atacantes eran presuntos islamistas de 31 y 34 años. Pero ponte tú acá en Chile, ¿qué pasaría si se hace un concurso de caricaturas de la Virgen? No, también provocaría escándalo. Yo creo que sería sí. muy mal visto. Sí, ¿te acuerdas que el pastor Soto estaría? Bueno, el pastor Soto no creo que le importe la Virgen, pero el porvenir de Chile. Bueno, ahora no creo que pasaría nada, pero un tiempo en que Sí, no, con la Virgen, nosotros en el clínico con la Virgen tuvimos muchos problemas. Claro, te acuerdas que los Iron Maiden no pudieron tocar, o sea, tampoco somos tan. Sí. No miremos lo islámico como, ay, son No, locos. sí se organizó una vez una marcha desde Rancagua de mujeres para levantar la honra de la Virgen, mancillada por una portada en el clínico. Fue bien divertido y se iban por la orilla del camino. Fiscales federales brasileños confirmaron que están evaluando si investigarán al expresidente Luis Ignacio Lula da Silva por tráfico de influencias. La unidad anticorrupción tiene 90 días para decidir si abre una investigación que pueda determinar si el exmandatario pudo influir en líderes extranjeros para conceder contratos multimillonarios. Son ya 8:09 de la mañana de este día martes 5 de mayo. Mucho frío, dice Rafa y Pato. Muy helado. Está Tiritando. muy helado. Una cuestión que cala los huesos. Sí, estaba Oscuro, vestido además. igual que hoy, tenía No, más frío. ayer estaba sin ese chalequín. Sí. ¿Oh, sí? No, ayer estaba con otro pijama. Con otro Bueno. pijama debajo de ese chalequín. Apareció el informe de. Partimos por ahí. Yo creo que sí, ¿no? Ya. De Pensé que antes por la Haya. Bueno, apareció el informe del ministro, los informes del ministro del Sí, Interior. eran varios. ¿Y de qué se trata? Ya es sospechoso eso, A ver. ¿no? ¿Ah? Sospechoso eso porque ¿De qué siempre se habló, trata? 3. habló de un informe y ahora son 3. Siempre se habló de un informe y ahora son 3. Sí, pero también siempre se hablaba de un monto menor del que se está hablando ahora, ¿no? Sí, es más Sí. plata. ¿Ahora le pagaron cambió. mejor los informes? Sí. No, porque son 3, entonces Aquí se habla de uno por son una 3 plata. textos. Uno sobre la crisis económica y los efectos en Europa, otro sobre flexibilidad laboral y las medidas adoptadas en Reino Unido. Lo que se ha señalado acá es que, bueno, fue la entrevista del día domingo en Protagonistas del Canal 13. Sí, la vi. Yo no alcancé a verla, No, pero la vi ahora. parece que fue tremenda, porque No, el fue ministro patética. estaba muy mal parado, Muy acorralado. mirando mucho el techo, haciendo una sonrisa media Forzada. forzada, y ya venía, y en algún minuto parece que Peñalillo ha señalado que él le había mostrado estos informes a la gente del Mercurio, y el Sí. Mercurio... Lo mostró la gente del Mercurio. No. El Mercurio El Mercurio dijo que en realidad no se lo había mostrado, sino que mientras le hacían las fotos, los periodistas estaban al lado del ministro y el ministro les mostraba en pantalla, Sí, no lo imprimió. no lo imprimió. Porque tenía mala la impresora. Tipo un pantallazo, como que tú me mostrarás un pantallazo en tu computador de tu último Claro, 2 sale- capítulos, pero no los alcancé a leer. Ah. Y lo que hace entonces hoy día, cuando el Mercurio desmiente eso, hoy día viene el de la tercera, la competencia del Mercurio, los 3 informes, de lo que uno deduce que fueron filtrados a la tercera en desmedro del Mercurio.
Puede ser. Sí, pero es una pelea menor y chica. Lo importante es que... puede ser un lío. ¿Por qué? Bueno, porque ahora estos estudios van a estar bajo la lupa de todos quienes quieran dilucidar esta historia. Bueno, lo que viene es como el detalle de estos informes del ministro Peñailillo. Yo creo que lo que conviene acá es preguntarse, uno, la oportunidad. El ministro Peñailillo no es que nos enteramos ayer de este informe, ni él ha estado en cuestionamiento ayer por estas boletas. ¿Por qué tardó tanto en entregar estos informes? ¿Por qué tardó teniendo... Hay que terminarlo. No es tan fácil, oye. No, si no se hace en un minuto, no se arma en 2 minutos. Oye, si un informe hay que hacer informes y todo, y además trabajando en ministro al mismo tiempo es muy complicado. Por las noches, está haciendo las tareas atrasadas. El informe. Oye, ¿qué pasó en el Reino Unido? Bueno, por estos 3, ahí ya les paso la palabra, pero por estos 3 informes que se entregan y que aparecen hoy. Bueno, uno se llama Crisis Económica Internacional, consecuencias y medidas de la Unión Europea, que parece al señor Martelli le importaba mucho. Sí. Flexibilidad laboral en la Unión Europea, es el lo tenía a Martelli el que lo tenía más complicado. Sí. Y las políticas ante la crisis en el Reino Unido. ¿Y para qué quería saber estas cosas, Martelli? Bueno, lo que le pagaron por estos trabajos, lo que giró Peñailillo a la empresa de Martelli, fueron 4 boletas de honorarios. Una... el 31 de enero, otra el 29 de febrero, otra de 30 de marzo y otra el 4 de mayo. En total, 16 millones de pesos. ¿16 millones de pesos en cuánto tiempo? ¿Desde la primera hasta la última? Enero, febrero, marzo y en abril no, mayo. O sea, como para hacerle un sueldo de 4 millones al mes. Sí. Está bien. Y no entiendo bien, la empresa de Martelli, ¿por qué tenía curiosidad por estos temas internacionales? Porque se llama asesoría y negocios. Lo misterioso es por qué Salar tenía interés en esto. Porque Salar se dedicaba a la orientación de... ¿Hasta el sal? No. Salar yo creo que es de sal, ¿no? No, pues ahí tendría que haber estado vinculada con... ¿Con Soquimich? No, con... ¿cómo se llama el otro? El Ceremi. Ahora, lo complicado... el de la U también, el que fue el del fútbol. El pelado, Jurassic. ¿Él es especialista en sal? Especialista en sal, él se compró la sal. Él se compró Salloba, esta niña Ingrid Tatato. ¿Tú sabes que la sal, ¿sabes para lo que más se usa la sal en el mundo? No. Se usa para los caminos, para echarlo en los caminos con nieve. Ese es el mayor uso que se hace de la sal, porque para salar los huevos, cuando un huevito pide sal, pide muy poca. Bueno, mientras el ministro Peñailillo entregó estos informes para dar comillas para la blancura de que los hizo, ayer Osvaldo Andrade, el presidente del Partido Socialista, entiendo que entrega el mando ya ahora prontito, se tiró de nuevo contra Peñailillo y sus amigos. ¿Quién se tiró? Osvaldo Andrade. Sí, dijo, a eso dijo ayer, tendrán que explicarlo, mostrar los informes, veremos si son sancionados, pero habló de que le parecía raro, dijo muchas veces, raro, que están todos cerca, son como amiguis, hablaba de Peñailillo y los otros nombres que aparecen también boleteando a Martelli. Y no deja de ser porque finalmente ahí Osvaldo Andrade hace ya un rato que viene tomando distancia de la versión de Peñailillo y de la manera en cómo él ha manejado este cuestionamiento. Se ha metido en las patas de los caballos. Peñailillo. ¿Andrade? Se ha enredado, Peñailillo está enredado y se sigue enredando y no ve cómo salirse en fin. Yo no entiendo por qué no cuentan las cosas como son. A mí eso me pasó. No lo puedo entender. Yo vi la entrevista del domingo y no entiendo cómo alguien puede hundirse de tal manera, y sobre todo lo que pasa es que cree que el resto del mundo es completamente idiota, es muy triste, porque él tiene que mentir de una manera tan descarada por unas cosas que son tan tontas. ¿Por qué no dice la verdad? Es que eso es lo que yo no entiendo. La verdad no la encuentro tan deshonrosa. Es lo más normal que hay. La verdad es muy comprensible. Estaba preparando la campaña de la presidenta de Chile porque las campañas no se preparan solas. Y espérate, habría una manera de incluso porque, ¿qué es lo que dice Peñailillo? No había campaña el año 2012. Sí. Ok, yo creo que es verdad, porque efectivamente la presidenta Bachelet dijo que venía a Chile, se manifestó su convicción de querer ser candidata en abril, si no me equivoco, del año 2013. Espérate. No, pero espérate, voy para allá. Por lo tanto, si no había una campaña formal, o sea, Sebastián Piñera tiene a unas 5, 6, 10 personas de su gobierno trabajando en cosas vinculadas con... Actualmente, en su fundación, claro. Que esas cosas se llamarán
mantener la herencia, preparar Claro, posibles escenarios futuros, llámale como tú quieras. Eso en torno a la presidenta Bachelet también existió. La Fundación Dialoga. Que Normalmente los rondaba por ahí presidentes lo hacen a Dialoga. través de fundaciones. O sea, esto partió con Chile 21 cuando Lagos iba a ser candidato, tipo en los 90. Esa fue la primera vez que aparece una fundación y que en el fondo termina siendo como plataformas políticas para lo que viene el gobierno. Pero Dialoga no podría haberle pagado el sueldo a No. Peñalillo en ese minuto. No, que pasa que no. Parece que Dialoga vivía muy... A la justa. Bueno, era bastante modesto Dialoga, daban vuelta 4 gatos por ahí, pero Dialoga parece que vivía en parte de... existen los expresidentes, tienen Sí, un sueldo, sí. y además de un sueldo, tienen una asignación. Claro, tienen una asignación Como para de recursos, mantenerla. pareciera, para mantener un algo. Ujú. Y parece que Dialoga vivía de eso. Ahora, uno podría imaginarse que en los alrededores de Dialoga faltaba, digamos, o sea, que Dialoga no daba abasto para el equipo que se constituía. Sí. Pero decir que, o sea, encontrarle sentido a esta organización de Martelli, más allá de eso, cuesta mucho, ¿no? Hay que hacer como El otro magia. dato importante en el día de ayer, que no se nos pase porque ayer fue tomado por la Haya, fue la decisión del director del Servicio de Impuesto Interno, el señor Michael Jorrat, que también aparece con las boletas aquí en Soquimich, que él se inhabilita para ver las boletas. De la boleta de Martelli, sí, de su De Martelli, de su Martelli. ex empleador. Sí. Entonces, ahí hay un dato que no debiéramos dejar pasar. Es que yo no entiendo. Porque no. un poco también lo que dice el senador de la UDI y presidente de la UDI, Hernán Larraín, y esto no es por defender a nadie, pero tiene un punto a favor, que si tú estás juzgando a unos, ¿por qué no a otros? Si ahí estás buscando boletas trucha y por otra parte viendo también evasión. Aquí en lo que está pasando en el caso de Piñailillo, de las boletas, por lo menos estas las que conocemos, tienen más que ver con boletas ideológicamente falsas que con evasión tributaria. Son puras boletas Ideológicamente falsas. Sí, ¿no? ¿Son todas? O sea, evasión tributaria no se No. se está hablando Bueno, acá de. esa arista es la Y por que... eso es que está, y por eso es un poco lo que Y decía asuntos Rafa. sí hay de parte de la empresa. ¿La Claro, qué? puede ¿La qué? ser. La empresa de Salar o de eso. Sí. Porque las boletas ideológicamente falsas son también una manera de evadir pago de impuestos. O sea, son maneras de meter como de gasto, descontar, claro. Claro, cosas que no son. cosas sí. que no lo son necesariamente. Pero ¿cómo no han explicado bien? O sea, aquí Peñailillo y este equipo, con esta estrategia, lo único que invita a pensar es en cosas muy oscuras, como enriquecimientos ilícitos, qué sé yo. Y si uno revisa, aquí no se han enriquecido mayormente estas personas de las que estamos hablando. Han tenido sueldos bastante Estándar. aceptables dentro de más o menos, no sé, lo que serán esos rangos de personaje. Entonces lo han enturbiado de tal modo que uno solo puede sospechar de falcos del Estado, robos inmensos, etcétera. Lo que se tiene que explicar es en qué consiste la empresa Martelli, que yo creo que uno puede decir ya con mucha certeza es un modo, un pantallazo. un modo ilícito cuando en los tú bordes tienes- de la ley de mantener en pie un trabajo político. Son sueldos estándar, pero viendo el desempeño del ministro en protagonista, son sueldos irrisoriamente altos para alguien que no tiene ninguna Sí, pero sabéis lo que estamos ninguna hablando, capacidad decimos, política. O sea, una persona que da una entrevista como esa, que le pagan 500.000 pesos al mes, Ya, es mucho, sí, pero porque no sabe, para lo que está trabajando no sabe hacerlo, no tiene ningún desempeño. A mí me igual me molesta cuando uno ve gente que no sabe hacer su trabajo. O sea, seguramente que trabaja harto, porque la gente que no tiene talento trabaja harto, pero no lo veo con capacidad. O sea, responder, pero la risa destemplada y además llegar a Bueno, un poco, estaba nervioso, se enredó, no sabía pero es que además explicarlo. no sabe Viene eso. hace rato Pero es que- enredándose los pies, no sabe explicar mucho pero es que no esto. se puede ser Pero tan chupamedia. O sea, ¿Chupamedia? cuando le preguntan, ¿usted cree que fue un error haber contratado a Sebastián Dávalo? Esto hasta la presidenta dice que es un error. Todo el mundo dice que es un error. No hay Dávalo podría decir que es un error. Y este es más papista Lo que el pasa Papa. O sea, tiene que que hay- decir que no es un error. Sebastián. Sí, Sebastián fue. Y usted ve que le ha ido súper bien en la asociación, ¿cómo se llama? Tuvo un desempeño increíble en la logro. ¿En la Cancillería? No, en la primera dama, como primera dama.
Sí, tenía muchos logros que... Bueno, son los que el propio Dávalos nos notificó a todos los chilenos que la larga lista de cosas que había hecho en tan pocos meses. Pero hay una cosa que es más amplia. Hay una cosa más amplia que esta sensación de declaraciones de Dávalos, de la señorita Compañón, también de Peñalí, de mirarnos a los ciudadanos por bajo de la línea mínima de inteligencia. Por eso te digo. Pero en general, o sea, si la señorita Natalia Compañón cree que para todo es creíble de que su marido la acompañó para mirar, y él mientras tanto miraba la oficina del señor Luxich, es una falta total a la... respeto. Yo me lo imagino. Tú te lo imaginas mirando. Será muy linda la oficina, tendrá cosas muy impresionantes. ¿Y cómo funciona? ¿Será una oficina tipo supersónicos? Algo como que realmente uno se sorprende. Bueno, yo les conté que parece que el water que tiene el Luxich es muy bueno. Sí, bueno, pero no habló de eso. O Natalia Compañón en su declaración haciendo no sé, hay como un insulto a que fuéramos todos unos pernos. Pero dime si le preguntan, ¿usted cree que no fue un error haber nombrado a Dávalos? Por supuesto que un ministro del Interior con pantalones puede decir sí, por supuesto que fue un error. Con pantalones cortos y con pollera, con lo que tenga el ministro para ponerse, puede decir, bueno, a la luz de los hechos parece que sí. Sí, bueno, no era tan... Sí. Vamos a La Haya. Volvamos a nos saltamos. Sí. Ya, y lo último respecto de los temas boletas, qué sé yo, tiene que ver con ayer el Diario El Mostrador había señalado que Sokimich desmentía que los hijos del senador y actual presidente de la Democracia Cristiana habían entregado informes, ¿ya? Y lo que hizo ayer el presidente y senador de la ABC dijo que era mentira lo que había señalado este diario El Mostrador, y salió finalmente, dijo que la versión de los abogados de Contese era real. Pero que sí, que existían esas boletas por trabajos realizados, no como decía El Mostrador. Trabajos verbales. Claro, si eso es lo que dicen ellos, que son informes verbales. Claro. Ellos piensan que lo realizaron. Claro, el artículo dice, Jorge Pizarro, del Mostrador, tergiversa absolutamente los hechos porque los servicios sí fueron prestados al señor Contese, señor Patricio Contese, ex gerente general de Sokimich. Y así viene consignado, dice Pizarro en el Mercurio del día sábado, producto de las declaraciones del abogado del señor Contese, donde se reconoce que los servicios sí fueron prestados. Oye, estamos con... Vamos a La Haya. Vamos a La Haya con el presidente del Senado, Patricio Walker, que es nuestro enviado especial para reportarnos qué está sucediendo allá. Patricio, ¿cómo estás? Buen día. Hola, ¿qué tal? Buenos días a todos ustedes. Acá, buenas tardes. Mucho gusto saludarlos a todos. Senador, es feriado allá parece, ¿no? Es feriado, sí, efectivamente. Ya se conmemora la fecha que se liberaron de la invasión nazi acá en Holanda, y un día muy simbólico acá. Ayer hubo 2 minutos de silencio a las 8 de la tarde, y hoy día hay muchas romerías, por así decirlo, en los lugares que son más emblemáticos recordando esta fecha. Patricio Walker, antes de iniciar esta jornada en que hoy los alegatos los entrega Bolivia, lo que vimos ayer es que hubo unanimidad en la delegación chilena y también acá en el gobierno de que Chile había hecho una gran presentación. ¿No hay un poco de exitismo? ¿O por qué hicimos una gran presentación? Las dos cosas. Bueno, nunca hay que ser exitista y siempre hay que señalar que este juicio está recién partiendo, ¿cierto? Mañana vamos a escuchar los alegatos bolivianos, pero yo creo que fue una muy buena jornada para Chile, sin ser autocomplaciente. Fue una muy buena jornada porque, en mi opinión, los abogados desarrollaron de manera clarísima, con muchos ejemplos, con muchos principios jurídicos en juego, que la Corte no tiene competencia, que todos los temas que discute hoy día Bolivia fueron resueltos, ¿cierto?, por el Tratado de 1904, el tema de la soberanía territorial sobre los 120.000 kilómetros cuadrados que antes eran de Bolivia, el tema fronterizo, el tema, naturalmente, del carácter o naturaleza del acceso que tiene Bolivia hacia el Océano Pacífico, que es un acceso no soberano, pero con una serie de privilegios que rompen esta idea de que Bolivia está enclaustrado, ¿cierto?, con exenciones tributarias, autonomía aduanera, almacenaje gratis, les construyó el ferrocarril de Arica a La Paz, etcétera, etcétera. Entonces, yo creo que esa relación con el artículo 6 del Pacto de Bogotá, que dice que todos los tratados vigentes al 30 de abril del año 48
todas las materias reguladas por esos tratados, la Corte no tenía, y obviamente no tiene, competencia ni jurisdicción. Entonces, fue muy bien expuesto, con mucha claridad. ¿Todo esto en inglés? En inglés y francés. Felipe Bulnes en inglés, Mónica Pinto, que es la argentina, lo hizo en francés. Después los dos ingleses, naturalmente en inglés, tanto Woolworth como Bethlehem. Y finalmente el francés, ¿cierto? Pierre-Marie Dupuy, en francés, ¿no? Ese fueron básicamente los idiomas. Oye, ¿cómo era, Patricio Walker, el ambiente con los bolivianos? ¿Es verdad que habían como caras, como que ponían caras, como que no caras miraban, boscas, como que andaban con cara de asco así? No, estaba muy contento, sí. Yo la verdad es que miraba más hacia nuestro abogado, nuestra gente, nuestros abogados y hacia los jueces, pues estaba ahí en primera fila de frente, pero cuando uno miraba así como cuando se producía una pausa o cambio de abogado que alegaba, no estaba muy contento. O sea, ¿no existe una onda de camaradería, digamos, particular entre los chilenos que van y los bolivianos? No, yo creo que de muy buena forma cuando entró Felipe Bulnes y el canciller se acercaron a saludar al canciller Choquehuanca, al Eduardo Rodríguez Belcé, que es el agente de Bolivia. Yo creo que en esto lo cortés no quita lo valiente, pero obviamente no hay mucho entusiasmo en esos diálogos. Pero para ustedes, por ejemplo, los que iban de acompañante en la delegación, ¿hubo también gestos, saludos, un acercamiento o los saludos llegaban hasta el canciller, digamos? Lo que pasa es que yo me fui directamente a sentar, porque bueno, uno también tiene que ser ubicado respecto al rol que uno le corresponde, pero naturalmente que antes de entrar, por ejemplo, me entrevistaron varios medios bolivianos, a ninguno se me ocurrió tratarlo de agentes de inteligencia ni nada, al contrario, conversamos con mucho tiempo, con amabilidad, y en eso yo creo que lo cortés no quita lo valiente. Y la verdad es que no me tocó encontrarme con los parlamentarios que había, por ejemplo, de Bolivia. Es probable que mañana nos encontremos, y no tengo ningún problema, obviamente, saludando. Patricio Walker, ¿qué se espera para hoy? Para la exposición de... Hoy no hay nada. Para mañana, de Bolivia. ¿Qué se espera? ¿Cómo está preparada la delegación chilena? Porque puede que, claro, que en la argumentación de Chile no corresponda a lo que está pidiendo Bolivia. Pero también convengamos que Bolivia ha hecho una estrategia y un despliegue respecto a su posición que ha generado mayor simpatía que la posición chilena. ¿Qué se espera? Bueno, primero nos encantaría escuchar cuáles son los argumentos jurídicos por parte de Bolivia, que eso es lo que hay que hacer en la Corte de La Haya, ¿cierto? Porque hasta el minuto solamente conocemos campañas comunicacionales que apuntan a la victimización, a decir que ellos están enclauchados. No obstante, no están enclauchados. Ellos son, en Chile, en el mundo hay 20 países mediterráneos, y el que tiene lejos más beneficios de acceso a puertos de otro país, lejos, y esto está estudiado, estudiado, Bolivia. Entonces, nos encantaría escucharlo cuáles son sus argumentos jurídicos, que en nuestra opinión son muy, muy, muy débiles, y que se ciñan a eso. Yo no sé si van a seguir con la lógica de descalificar, de victimizarse. Ojalá que no, porque si hacen eso, la verdad es que no entienden lo que hay que hacer en la Corte de La Haya, que es tratar de hablar en derecho, digamos. Patricio, hay una cosa que a mí me cuesta entender en esto, y es que los bolivianos ahora ya se han cansado de repetir que si es que esto fracasa, no significa para nada tampoco el final de sus pretensiones, sino que todo esto continúa ad infinitum. ¿Cómo Chile puede lidiar con esto? O sea, con un país que tiene en la Constitución la meta del mar y que parece ser una causa en la que no van a ceder hasta el fin de los tiempos. Bueno, ese es el mayor problema, y por eso cuando le preguntamos a Bolivia si lo van a respetar o no el fallo de La Haya, lo hicimos porque efectivamente cuando ellos presentan la demanda, dicen que se reservan el derecho a demandarnos subsidiariamente ante el Tribunal Permanente de Arbitraje Internacional, y obviamente ellos en 2009 modificaron la Constitución, el artículo 167, en que establecen el derecho de Bolivia con el carácter de irrenunciable e imprescriptible para acceder al mar, y dicen que ese acceso, el objetivo de ellos es que sea soberano, y establece una norma, el artículo 9 transitorio, que tienen 4 años para renegociar los tratados o denunciarlos, es decir, dejarlos sin efecto. Como en esos 4 años no lograron ningún otro objetivo, dictaron una ley interpretativa que dice, bueno, este objetivo establecido en la Constitución se puede cumplir denunciando, haciendo una denuncia o una demanda ante un tribunal de justicia.
Y eso es lo que hicieron, Tribunal de Justicia Internacional. En el fondo, yo creo que Morales se metió en un zapato chino, no sabía cómo salir, cómo zafar, y por eso entabló esta demanda sabiendo que no tiene ninguna posibilidad de ganar, porque justamente tenía un problema interno de credibilidad que tenía que buscar alguna salida. Y esa es la causa, en mi opinión, de todo lo que estamos viviendo, y por lo tanto es súper importante volver a preguntarle a Bolivia si ellos van a respetar o no lo que resuelva la Haya. Pero claramente no. Bueno, ellos se reservan el derecho, Rafael, a seguir con la Corte de Arbitraje Internacional, la Corte Permanente, y eso es un tema complicado. Cuando se le preguntó por primera vez al presidente Morales, él dijo que no iba a revelar la estrategia. La segunda respuesta fue que sí iba a respetar lo que decía la Haya, pero frente a tanta contradicción, obviamente que uno tiene... Oye, ¿molestaron las declaraciones de Evo Morales respecto a la institucionalidad chilena? Sí, o sea, más que molestar, demuestra la debilidad de los argumentos jurídicos o la falta de argumentos jurídicos de ellos, porque una persona que se refiere a las privatizaciones, al tema indígena, la constitución que tenemos, en fin, esos son temas súper legítimos en nuestra discusión, pero cuando estamos hablando del debate en la Haya, en que el tema es jurídico y hay que centrarse en el punto, y acá se va por la tangente y chutea la pelota al córner, obviamente uno dice, bueno, parece que no tiene mucho argumento jurídico para responder lo que Chile dijo ayer. Bueno, Patricio Walker, muchas gracias por este contacto, y a ver si hacemos un nuevo contacto en los días siguientes, después de escuchar la argumentación a ver de Bolivia. qué nos parece los argumentos bolivianos. Chao, Patricio, gracias. Que estén muy bien, ¿eh? Chao. Muy bien, gracias. 8:32 de la mañana de este martes 5 de mayo. Estar en Holanda ahora. Oh, increíble. Para que estés mejor, hoy tienes lo mejor, porque ISAPRE Cruz Blanca es la primera ISAPRE que se hace cargo de la prevención, y lo hace con su nuevo programa de telemonitoreo para pacientes crónicos, en el que un equipo de profesionales evalúa a distancia tu salud y te va orientando con inmediatez los pasos a seguir, y de esta manera te ayuda a evitar cualquier complicación o riesgo. Parte del programa Cruz Blanca Previene. Infórmate más en cruzblanca.cl. Vanidad, admiración por tus propios méritos elevado a 3. Mazda presenta All New Mazda 3, Mazda Connect, tecnología Skyactiv y diseño Kodō. All New Mazda 3, solo un Mazda es mejor que un Mazda. Respalda y garantiza Derco. Suma viajes, tecnología, descuento y todo eso que te gusta con el programa Beneficio Corpunto de tu tarjeta de crédito Corbanca. Conoce más en corbanca.cl. Y cuando buscas un lugar para vivir, buscas comodidad para tu familia. Por eso ENACO te invita a conocer su proyecto Parque Brisas Norte en Chicureo Norte, con urbanización subterránea, amplios espacios y 3 tipos de casa de 114, 102 y 91 metros cuadrados, con 3 dormitorios, 2 baños, más un baño de visita. Visita su sala de ventas en Santa Filomena, esquina Parque Brisas Norte en Chicureo. Más información, entra a enaco.cl. Sorprende a mamá en su día con bellas flores. Ingresa hoy al renovado sitio web de rosalinda.cl. Compra en línea y programa tu despacho para este domingo 10 de mayo. En Florería Rosalinda tenemos 10 años de experiencia entregando emociones. 8:34. No, Rafa nos tiene que contar algo. Ay, ¿qué pasa, Rafael? Que ayer tuvimos una encuesta en Opina desde Cero, y ayer ayer conversamos con el excomandante jefe y director del Centro de Estudios Internacional de la Universidad Católica, Juan Emilio Cheire, sobre los alegatos de la Corte Internacional de Justicia por la demanda marítima de Bolivia. Y preguntamos, ¿qué estrategia comunicacional, cuál ha sido mejor, la de Bolivia o la de Chile? La de Bolivia por plantearse como la causa de un país débil que busca solidaridad. La gente opinó que en un 57% sí, era mejor estrategia. O la de Chile por su apego a lo jurídico y al derecho internacional, 43%. El Bolivia ganó en esta encuesta. Vamos a hablar con Alfredo Jocelyn Holt, nuestro panelista y Desde Cero, historiador. Va a estar con nosotros en un segundo. Medio boliviano, ¿no? No sé. No, Rafael es medio boliviano. ¿Y Alfredo no es boliviano? No. Quédate. Sí, es boliviano. Bueno, es boliviano. Todo con la gente. Con nuestro panelista boliviano. Toda la gente de Bolivia, ¿no? 8:35, vamos y Toda volvemos. la gente de Bolivia, ¿no? En Radio Cero, desde cero.
¿Aló? ¿Aló, don Hugo? Su presión está bastante alta. ¿Se siente bien? Está todo bien. Es que mi hija acaba de entrar a pabellón. Hoy día voy a ser abuelo. ¡Qué emoción, don Hugo! Disfrute y no se preocupe. Nosotros lo seguiremos monitoreando. Para disfrutar de esos momentos, te tienes que sentir bien. Por eso en Cruz Blanca somos la primera ISAPRE que aborda de manera efectiva el control de enfermedades crónicas. Te presentamos nuestro programa de telemonitoreo para pacientes crónicos. Cruz Blanca, parte del programa preventivo Cruz Blanca Previene. Infórmate más en cruzblanca.cl. En Radio Cero son las 8:36. Cuando sumas viajes, abres tu mundo. Cuando sumas beneficios, más entretención. Y sumando tecnología, la vida es más simple. Por eso, usando mis tarjetas de crédito Corpbanca, sumo mejores momentos a mi vida. Suma viajes, tecnología, descuentos y todo eso que te gusta con el programa de beneficios Corpuntos de tus tarjetas de crédito Corbanca. Visítanos en corbanca.cl. Corbanca, un banco que se mueve contigo. Porque pensamos en tu comodidad y la de tu familia, ENACO te invita a conocer la nueva etapa de su proyecto Parque Brisas Norte, ubicado en Chicureo Norte, con urbanización subterránea, rápidos accesos y 3 tipos de casas de 114, 102 y 91 metros cuadrados, con amplios terrenos, 3 dormitorios, principal en suite, 2 baños completos más baño de visitas y sala de estar en segundo piso. Visita la sala de ventas en Santa Filomena, esquina Parque Brisas Norte, Chicureo. Espacios para vivir mejor. Eso es ENACO. Eso es diseño sustentable. Entra en enaco.cl. Estás en el semáforo cuando aparece el All New Mazda 3 con el que tanto sueñas. Piensas en el diseño de tu auto y no se compara con su diseño codo. Miras tu radio con entrada de cable auxiliar y está a kilómetros del sistema Mazda Connect. El semáforo cambia y sientes cómo la performance y eficiencia de su motor Skyactiv hacen que desaparezca en segundos frente a ti. Entra a Mazda.cl/3 y sorpréndete. Mazda. Respalda y garantiza Derco. ¿El pilucho? ¡Ok! ¿Las camisetas? ¡Ok! ¿Las clases de samba? ¡Casi ok! Todo Chile se está preparando porque... Cuando Chile invita, son todos bienvenidos. Con Claro, vivamos juntos toda la entretención de la Copa América. Conectémonos en clarocopaamerica.cl. Participa por entradas para los partidos de Chile. Que la Copa América sea mucho más que fútbol. Con Claro, ¡es posible! Claro, auspiciador oficial de la Copa América 2015. Ponte cómodo, todo vuelve a partir desde cero. Con Claudia Álamo, Patricia Fernández y Rafael Gumucio. 8:38 de la mañana, una noticia económica. La actividad económica creció a 1,6% en marzo y se ubicó sobre las expectativas. Esta cifra es superior a los pronósticos del mercado, que había apostado por una expansión de un 1% para la IMASEC del tercer mes del año. A esto ¿ya? se le llaman brotes verdes. He visto que todos empiezan a repetir las mismas metáforas. Sí, pero el ministro de Hacienda igual ha tenido que salir estos días a calmar el ánimo empresarial, a decir que hay que mirar las cosas en perspectiva, buscar los promedios, porque todavía sienten mucho que la cosa económica está medio entrampada. Alfredo Jocelyn Holt. Muy buenos días. Como boliviano, ¿cómo estás viendo tú? Bueno, no digamos que yo soy boliviano. Lo que pasa es que uno es americano y entonces eso es, ser americano es como mezcla de muchas cosas. Si yo tengo un abuelo... Más que boliviano, bolivariano. No me ha llegado, no me ha dado ese brote ideológico todavía. Ese brote iluminado. Sí. No, yo tengo un abuelo que está enterrado que es inglés, pero por el lado de Jocelyn Holt, que está enterrado en el cementerio de los ingleses en La Paz. Ya tengo una bisabuela francesa que también. ¿Qué te parece a ti, Evo Morales? Eso es extraño, ¿no? Porque no hay antecedentes previos a que era, no sé, Montezuma o algo así, Atahualpa. No, es curioso, es un fenómeno que no se había dado nunca antes con eso, porque siempre se había insistido en una especie de el carácter criollo, también viniendo del mundo donde el mundo indígena se enfatizaba el lado mestizo o criollo. Y entonces esta reivindicación de una postura indígena. ¿Te parece valioso, interesante? Todo es valioso y muy, muy particular porque tiene toda la carga, una carga cultural, étnica, muy, muy potente y ha logrado darle un giro a un país con esas connotaciones. Eso es muy extraordinario. Hay una cosa de Evo Morales que a mí me llama la atención y es la manera en cómo él
la dureza con que él asume algunas defensas. Durante el primer gobierno de Michelle Bachelet, en que ellos tenían buena relación y había, y lo dijo el propio Evo Morales, como una cercanía, porque él sentía que ambos, Bachelet y él, representaban minorías. Era una mayoría indígena en el caso boliviano, pero que minoría, sectores, digamos, largamente postergados, lo mismo Bachelet como con las mujeres. La son mayoría. Sí, pero postergadas. Sí. Y en ese tiempo, Evo Morales tenía una disputa con Alan García horrorosa, y era durísimo con el Perú. Y con Chile tenía ciertos guiños y había como un nuevo tono en la relación. Y hoy nos ha tocado a nosotros ver esa dureza en la relación, cuando uno ve cómo se ha relacionado en la pasada con los periodistas chilenos, la manera en cómo el gobierno boliviano ha funcionado ha sido bien brutal. Pero eso no sería propiamente étnico, eso es simplemente demagogia. No digo que sea étnico, digo que claro, pero cambiándolo, ¿cómo se llama? Claro. Comparándolo con lo anterior. Sí, yo creo que, ¿cómo se llama? Que eso, sí, esto es una especie de nacionalismo étnico. Entonces ahí es donde el elemento nacionalista sí lo podemos entender, porque el elemento nacionalista es errático, no es lógico, tiene estas actitudes, ¿cómo se llama?, cambiantes. Bueno, Hitler podría hacer alianzas con Stalin, ¿no? Y después, posteriormente, ¿no es cierto?, entrarse Mussolini también tenía estas actitudes erráticas. Bueno, la política boliviana es de alto tinte mussoliniano. Es decir, mussoliniano. Sí, bueno, el Paz Extensoro, o sea... la fundación del gran partido boliviano, que no es el partido de Morales, sino que el partido contrario, pero era un partido de corte neofascista, o sea, mussoliniano. Lo que pasa es que, con todo un discurso indigenista, el mismo discurso de Evo Morales es un discurso que en Bolivia es muy antiguo. La única diferencia que hay ahora es que Evo Morales lo encarna él o sea, como en forma personalizada. En historia. Claro, porque antes había algún cochabambino que blanco, pero que se vestía de indio, que hablaba como si él fuera indio, pero no era indio, era un señor de apellido Paz. Hay algunos que hablaban en inglés. Claro. En inglés. Pero ¿cómo se llama este que hablaba? Sí. Había uno que hablaba con claro acento. Pero el partido del que venía Sánchez de Lozada era un partido nacionalista. Él se creció en Estados Unidos, hablaba en inglés, no hablaba castellano, pero apenas lo veía en campaña estaba vestido de indígena el 90% del tiempo. La única diferencia con Evo Morales es que ese discurso se encarna, él lo vive. Pero Lavín también se vestía, ¿te acuerdas? Claro, también se vestía. O sea, no es un elemento que no es nuevo, no es que Evo Morales traiga nacionalismo al discurso boliviano, sino que es la pauta. Con de ese todo, ganó su primera elección. Claro, pero la pauta de toda la política boliviana es nacionalista. Son mundos muy fascinantes, raros, extraños. La vestimenta incluso indígena, étnica, con estos sombreros que no son esos sombreros como bowler hats, se llaman en inglés, que ¿cómo se llama? Que son occidentales, aun cuando todo lo demás son textiles propios de americanos. Son mezcla. El mundo boliviano hay que mirarlo. Por ejemplo, en los años 50 se anticiparon a muchos fenómenos que ocurrieron en el resto de América. La reforma agraria, por ejemplo. Hay una reforma agraria muy, muy importante en Bolivia, que antecede muchos de esos procesos de los años 60 en Chile, por ejemplo. Paz Extensoro. Los militares, el rol de los militares y cómo entran a jugar. El hecho que hoy día pareciera que los militares no sean un factor. Esto también es interesante en el caso venezolano, la cual, por supuesto, los militares están ahí presentes, pero no están en la primera línea. El mundo... Eso que se ha esperado todo el tiempo, algún conflicto con los militares en Venezuela. Desde el momento en que murió Chávez, lo que se espera es cómo se va a resolver esta diferencia entre mundos militares. Claro. O sea, el golpe interno es una amenaza que ha estado pendiendo en Venezuela permanentemente. Claro. Sí, la pregunta es cómo operan los militares hoy día, ¿no? Después de lo que ocurrió en los años 60 y 70, particularmente en el Cono Sur y demás. Pero también esto lo vemos en toda América Latina. El hecho que hoy día no se podría hacer un golpe de Estado como el 73, el nuestro, ¿no es cierto?, por los medios de comunicación. Ese golpe requirió de, ¿cómo se llama?, de que estábamos tan aislados. Entonces las noticias causaban efecto mucho después, y así sucesivamente. No, en ese sentido es interesante. Pero al mismo tiempo vuelven al tema marítimo, que es un tema, ¿no es cierto?,
tan larga duración en Chile. ¿El sueño del mar es recurrente en los países mediterráneos o...? No, a mí me da la impresión que no para nada. Porque es raro eso, porque el caso aparece de Suiza, claro. y no me parece como se llama. Yo creo que Paraguay ha aceptado plenamente su naturaleza fluvial. Es decir, tiene ese acceso. Me parece que Austria no tiene esto. Los austriacos, yo no los he visto. Esta obsesión de esta índole. Además, Bolivia es un país que en realidad... No es que tengan tampoco pueblos indígenas marítimos, ¿no? No. Son andinos. Son andinos, ¿no? Y por el otro... Pero hay unos chonos aquí. No, pero son comerciantes y saben que el mar les sirve para... Claro, pero su salida, su salida natural es el Atlántico, a través de, ¿cómo se llama? Del Río de la Plata. Si Potosí, toda su riqueza se gira en esa dirección. Entonces, por eso es que Argentina tiene mucho que ver con Bolivia. Decía Juan Emilio Echeire que en el caso boliviano un porcentaje enorme de su producción y de su exportación pasan por puertos chilenos. Sí. Y por lo tanto eso es como que estuviera fluyendo, eso fluye, eso funciona y... Claro, los chilenos defienden que aislamiento marítimo no tiene, digamos, Bolivia. No, tiene un acceso privilegiado. Sí. Y eso tiene que ver con el tratado de 1904 y todo el asunto. Entonces, y tiene que ver con los posteriores. Sí, pero no funciona muy bien. ¿Qué cosa? Los puertos chilenos son tan como desvencejados en general, tan como medio... Ni los bolivianos se han preocupado mucho, ni los chilenos mucho, o sea, está como, no sé, no es que esté así boyante, ni mucho menos. No sé. Pero lo que dicen es que el puerto de Arica, un porcentaje enorme de su tráfico es boliviano. Claro, ¿no? pero no. O sea, es prácticamente un puerto boliviano. Pero han pasado varias otras cosas en los últimos 15 días. Tenemos ahora el tema de Bolivia puesto en escena, pero también hemos tenido mayores informaciones respecto de boletas, cuestionamientos al ministro del Interior, un proceso constituyente planteado por la presidenta el día que se entregaron las medidas de anticorrupción de la Comisión Engel. ¿Cómo has ido observando esto que ayer Ricardo Lago en una entrevista en Canal 13 habló de crisis política que se ha desatado? ¿Cómo estás observando tú este manejo del ministro? A ver, primero, ¿en qué situación ves al gobierno? Si está fragilizado, si ha ido retomando la iniciativa. Y después vamos un poco a las medidas. Se están defendiendo, generando un nuevo flanco, buscando apoyo de otra manera. Es decir, la solución pareciera, ¿cómo se llama?, de que hay que convocar a la hueste para plantearse en torno al tema constituyente, porque creen que por esa vía pueden concitar enorme apoyo. El problema es que ahí se pueden abrir una serie de otras aristas y entonces, claro. ¿Te gusta la idea de una nueva constitución a ti? Pues yo he estado siempre a favor de una nueva constitución, al punto de, ¿cómo se llama?, de que no voté, me abstuve de votar el plebiscito del 88, justamente porque consideraba que era la manera de, ¿cómo se llama?, de legitimarla, la constitución de 1988. Por supuesto, vamos a tener un fin, una de las propuestas que siempre se ha planteado es que vamos a tener un fin de la transición finalmente cuando cambiemos una constitución. Pero hemos visto en el último tiempo que la discusión sobre la Constitución es que los medios de cómo llegamos a la Constitución y no los contenidos. A mí me gustaría ver esa... ¿Cuál sería el contenido central que te interesaría a mí me parece que tuviera la nueva Constitución? Es fundamental terminar con la tutela militar, y que me parece que todavía está presente en la Constitución de 1980. Hay disposiciones de seguridad nacional que todavía están ahí presentes. Es cierto que ha habido modificaciones, reformas, etcétera. La cláusula de los garantes, ¿no es cierto? Eso no está, ¿no? No está. Es extensiva. Eso cambió en el 2005 cuando Lagos reformó la... Entonces ha habido muchas reformas en ese sentido. ¿Pero qué queda que te resulta particularmente...? Bueno, eso, la tutela militar y el excesivo, ¿cómo se llama? ¿La tutela militar por dónde está en la Constitución? No, yo creo que por la cláusula de seguridad nacional, por ejemplo, hay una serie de otras. El Consejo de Seguridad Nacional existe. Sí, no se usa, no se convoca, pero existe. Pero está todavía el Consejo de Seguridad. Hay elementos ahí todavía de orden funcionalista que están en la Constitución. Y el excesivo presidencialismo. ¿El rol subsidiario del Estado te importa o te parece? No, o sea, me parece que eso hay gran discusión sobre ese tema, evidentemente, y dice relación con el tipo de modelo económico, ¿cómo se llama? Y esa es la consagración del modelo económico al interior de la
Pero me parece que las constituciones fundamentalmente operan en función del elemento orgánico, es decir, las relaciones entre los distintos poderes. Y aquí hay un desequilibrio total de la presidencia frente a otro. Lo estamos viendo. ¿Y la del 25? ¿En qué lo estás viendo tú? Lo estamos viendo porque tenemos un gobierno que está, yo creo que en el plano político totalmente deslegitimado, no suficientemente deslegitimado como para votarlo, ¿no es cierto? Pero deslegitimado porque me parece que hay suficiente sospecha respecto a la naturaleza de quienes gobiernan y su vínculo con prácticas que no corresponden, desde la Presidencia de la República y sus ministros más inmediatos. Entonces, en esa situación, sin embargo, se sostiene, y la razón por la cual se sostiene es que la Presidencia de la República el Ejecutivo es tan poderoso, claro, que no puede caer, es decir, no puede caer porque se armaría la grande. Entonces tendríamos que diseñar un sistema en que se pueden solucionar estos problemas sin que se tenga que caer todo el sistema, y eso es un sistema parlamentario, me parece que es mucho más razonable. El Poder Judicial, Alfredo, ha tomado una relevancia y una credibilidad o legitimidad que no tenía. Es decir, en la medida que baja uno, que en este caso sería el Ejecutivo, que está cuestionado, aparece otro que surge y que tiene que ver con estos nuevos fiscales que se enfrentan a los poderosos. Pero esos son mecanismos meramente políticos. Y coyunturales. Coyunturales de poder, no es una cosa estructural. A mí me gustaría que fuera institucionalizado un poco. El sistema no admite vacíos de poder. Entonces, cuando no existen vacíos de poder, alguien lo llena. Pero ¿Y aquí quién lo ha llenado? Pero justamente lo que tú acabas de decir sería la justificación de por qué esta Constitución funciona. El hecho de que el gobierno esté muy legitimado, tenga muy poca adhesión y siga gobernando, te diría pero es que justamente lo que quiere buscar esta Constitución es un equilibrio, porque la otra solución sería tener varios gobiernos sucesivos ahora buscando... Sí, puede ser, si lo miras así, puede ser inercia presidencial. Claro. La inercia presidencial, la inercia presidencial hace mantener el gobierno. La pregunta es si puede hacer los cambios que se proponen. Y si es inercia, lo veo difícil. Arturo Fontaine planteaba en algún momento generar esta discusión poniendo como fecha, digamos, antes del 11 de septiembre del 73, o sea, la Constitución del 25. ¿Te parece atractiva la Constitución del 25 respecto de la del 80? No. Yo creo que el gran problema probablemente, si uno lo mira, es la Constitución de 1925. O sea, yo por mí, que reformáramos la Constitución de 1925, ¿no? Porque la Constitución del 80 es una reforma. Que me parece una manera bien provocadora y interesante de plantear la discusión. No peleemos en torno a la legitimidad o no de una Constitución que podemos olvidar. Hagamos la nueva, si quieres, a partir de la discusión de la 25. Es que yo no sé si la Constitución de 1925, a la luz de la crisis del 73 y de la Unidad Popular, tiene esa legitimación. Porque esa Constitución es lo que permitió, porque las constituciones no son solamente las constituciones, y son prácticas que van en paralelo con la Constitución. Y eso es lo que llevó a Salvador Allende a llamar a los militares. Si el que trajo aquí a los militares inicialmente fue Allende, porque hay un acuerdo que se remonta a los orígenes de la Constitución de 1925 entre el presidente de la República y el poder militar. Y eso lo está presente desde ese entonces, con el objeto de limitar el poder parlamentario. Y entonces eso es lo que fracasó el 73, es el presidencialismo. Es un presidencialismo que era poderosísimo, si tú lo miras. Allende tenía al menos cerca del 50% del electorado a marzo del 73. Tenía la Constitución a su favor y tenía el apoyo de los militares. Lo había traído al gabinete, para dirigir el gabinete el año 72. En esa situación... tenía el apoyo de los militares, eso está más complicado porque sí lo tenía, porque él lo convocó, los trajo. Sí, pero acuérdate que ya antes de la elección se dieron vuelta, alguien se dio vuelta ahí, un grupo se dio vuelta. Ese es el problema, ¿me entiendes? Es decir, el jugar con fuego es jugar, sale la bala por la culata. Y eso es lo que ocurrió en el 73. Entonces, era una situación que desde un punto de vista constitucional era impecable, pero le hicieron un golpe. Y entonces es la debilidad del sistema que a veces... Entonces, la única solución, la otra solución posible es diversificar las fuentes de poder, que no estén en una sola canasta. Y eso no tiene otra solución que de orden parlamentario. Y creo que tendríamos mejores políticos, mejores partidos políticos. Pero hoy tendríamos un sistema parlamentario altamente cuestionado, al menos. O sea, cuando tú tienes
No, que con estos políticos que son, ¿cómo se llama? Que son buzón de la presidencia de la República y son caja pagadera de Soquimich y de Penta, evidentemente que tenemos un desastre. Bueno, es que ese es un punto clave, porque entonces no. Pero eso quizás es un defecto del sistema. Del sistema mismo. O sea, tú dices, si el Parlamento tuviera un poder mayor y se tomara más en serio, tendríamos mejores políticos y podríamos reivindicar esa tradición grande que es bastante sólida de los partidos políticos chilenos. ¿Qué crees tú evalúas que tenemos políticos muy malos? Sí, y no solamente muy malos, cada vez más corruptos y cada vez más pero cuando se habla de políticos ¿cómo se llama? Débiles frente al presidencialismo. Pero fíjate que cuando hablamos de políticos corruptos, yo creo que hay una complicación ahí, porque efectivamente el sistema ha funcionado en el último tiempo de manera muy turbia, como ya lo estamos viendo y qué sé yo. Pero ¿qué políticos se han enriquecido verdaderamente? No. Yo creo que bastante. La cantidad de estos personajes que yo he visto, no solamente en el Ejecutivo, sino que también en el Parlamento, que en su momento, aquí ayuda a ser un poquito más viejo, que tenían es decir, comían chuchoca y ¿cómo se llama? Panchuca, y hoy día comen langosta. Bueno, pero es que cuando un obrero es que Lula da Silva seguramente ya no tiene la vida que tenía como cuando era dirigente sindical. En ninguna parte del mundo, digamos, las grandes autoridades. Pepe Mujica. Pero es la excepción. Es una excepción. Creo que puede confirmar la regla. Sí, estoy de acuerdo. A mí me parece más grave que no haya ni una posibilidad que haya un Lula da Silva acá. A mí no me importa que se corrompa. Centolla, claro. Pero me como Centolla, pero me parece que es una pérdida total para el país, y estamos hablando también de Evo Morales y todo. Aquí no hay ningún dirigente que venga de la base, nadie. O sea, todos más o menos parten de un... No es tan así. La propia Michelle Bachelet no era una persona... pero viene de una estructura social. Pero si comparáis con... tú dices... No sé, pero ¿dónde viene Camilo Escalona? Pero Camilo Escalona, Rodrigo Peñailillo... Rodrigo Peñailillo es... de coronel. Pero no es sindicalista, no es obrero. Es que ahí tenemos otro tema que tiene que ver con la fuerza que tiene en Chile el mundo sindical. Ha sido siempre mucho menor, no siempre, pero desde el 90 adelante mucho menor que en Brasil. Es que no hay movimiento sindical. No hay movimiento sindical, y eso hace toda la diferencia. Estoy lamentando que... eso sería muy interesante, haberse preguntado si deberíamos eliminar el 1 de mayo. ¿Por qué? No lo vi eso. ¿Por qué tenemos que tener, ¿cómo se llama? Ciertas fiestas como se ve que son medias anacrónicas, que ya no tienen el mismo sentido de antes? No, es una pregunta abierta, es como para discutir. Yo no sí. Me encontré que eso faltaba en la discusión. Alfredo, podríamos convertir en el Día del Emprendedor, ponte tú. Oye, hoy día sería ridículo también. Hoy día se publica recién los informes que el ministro del Interior hizo para esta empresa del señor Martelli. Finalmente, pasó harto tiempo. En una de estas lo hicieron. Terminaron ya. Son los informes más caros en ese caso. Y hay mucha gente que considera que finalmente aquí había una muy mala estrategia del ministro del Interior, porque ha terminado exponiendo al gobierno a una situación más compleja de la que pudo haber sido si hubiese manejado la situación de otra manera. ¿Es tan así? Sí, bueno, cuando uno dice, ¿cómo se llama?, de que objeta que sea criticado por esa vía y después termina, ¿cómo se llama?, reconociendo y mostrando estas cosas y nadie le cree, entonces evidentemente tiene una mala estrategia para él, no le funciona. Sí, yo creo que sí. ¿Y Bachelet tiene algo que ver en cómo se ha manejado esta situación, o los presidentes no debieran...? Aquí tenemos que ver, ¿cómo se llama?, cuál es el rol de la presidencia de la República y el Ejecutivo como poder y la señora Bachelet. Yo en realidad a esta altura del juego creo que no sé lo que pasa, ustedes saben mucho mejor que yo probablemente que lo que está ocurriendo, pero me da la impresión de que creo que deberíamos poner los ojos en el funcionamiento de un poder del Estado, o sea, el Ejecutivo, el Ministerio de Interior, y olvidarnos de estos personajes, porque quizás estos están dando la cara, pero son menos poderosos de lo que realmente son. No entiendo lo que me estás diciendo. Es que el sistema hace funcionar, porque el sistema no puede hacer colapsar el Ejecutivo. Okay. Cuando si colapsa el Ejecutivo, ¿cómo se llama? Se genera un lío infinitamente mayor, y ahí yo creo que podríamos hablar de una crisis política mayores. Lagos habla ayer de una crisis política. Claro, entonces... fue súper duro, porque... él sabe cómo funciona mejor que nadie. Bueno, habla de la Constitución, dice que porque él firmó las reformas, ahora podemos pensar en una nueva Constitución. Dice que cuando a él le tocó el caso Mopgate, ¿el Mopgate fue? Cuando tuvo que
que sacar a su yerno, se demoró 1 hora en sacarlo. Yo creo que hay una crítica. El jarrón. Sí, cuando hubo ese problema, él sacó a su yerno en 1 hora. Yo creo que hay ahí también una... Es distinto que sea tu yerno que sea tu hijo. Ahí debe ser difícil para un presidente. Lo debe querer como hijo. ¿Ah? Bueno, Alfredo es especialista en ese periodo. O sea, ha estado dedicado. Para ti, el gobierno de Lagos, según tú, ha sido el más corrupto. Sí, es porque sí, se pegó una subida gigantesca. Entonces, eso es grave. Y sí afectó, como se llama, su entorno más familiar. Y no es solamente su yerno, también son sus primos y sobrinos de su señora y todo el asunto, que cumplían funciones de gabinete, al interior del jefe de gabinete, si no recuerdo mal, ¿no? Segundo piso, ¿no? Segundo piso y todo el asunto. Entonces, todo ese factor. Pero a mí me parece que yo la crisis que primero conocí, porque la viví también en Estados Unidos, fue el Watergate. Y ahí lo que es fascinante en esa crisis que afecta a Nixon, y algunos han hecho alusión a esto, para tratar de entender lo que está pasando, es cómo entran a jugar roles fundamentales a personas que llenan este vacío de poder, como se llama, cuando se deslegitiman las figuras. Y entonces, por ejemplo, Alexander Haig, que había sido una figura militar, pero además un asesor de Kissinger en seguridad nacional, pasa a ser el hombre que está manejando el gobierno. A Lewy se ha planteado como una persona de que en un momento, hace unas semanas atrás, ¿no es cierto?, que podía estar manejando todo, porque realmente Peñanillo estaba debilitado, ¿no es cierto?, estaba en el foco de la atención. Entonces, alguien tiene que hacerse cargo de manejar este país. Y entonces, mirar eso, me parece que no estamos mirando ahí. ¿Qué es lo que está que los asesores, los abogados, cuando van y le dicen a la presidenta de la República o al ministro del Interior, ¿qué es lo que le están diciendo? A mí me encantaría que los periodistas se hicieran esa pregunta. Lo mismo que tú estás diciendo, yo lo he visto de otra manera. O sea, ante el vacío de poder, uno ahí se da cuenta que lo que sucede en la sociedad se replica al interior del palacio. O sea, ese desorden que habita, donde aquí además todos andan haciendo acusaciones y recriminaciones mutuas. Además se están filtrando información desde ahí mismo a veces. Todas las boletas de los que vamos saliendo, todas estas cosas que vamos sabiendo son básicamente filtraciones de uno contra de otro. Y al interior del palacio, no habiendo con la presidenta decapitada, por decirlo así, se ha dado efectivamente una batalla de poder permanente que no cesa. Las elecciones del PS, todo lo que vamos viendo son peleas por el control del palacio. Alewi versus Peñailillo, Paula Bócar versus no sé quién, Escalona versus Isabel Allende y los renovados. Y todo esto no son, y aquí algunos se venden como los defensores de Bachelet y otros como sus críticos, cuando uno, si escarba un poco, se da cuenta que son bastante más miserables los intereses de cada uno de estos bandos. Por supuesto. O sea, no son tomas de controles. Justamente eso es lo que hay que ver. ¿Quiénes están peleando? ¿Cuáles son las líneas que están peleando? A mí me encantaría ver, por ejemplo, ese tipo de análisis. ¿Se acuerdan ustedes cómo se llama ese libro estupendo? Se llama de Rafael Otano, sobre la transición. Es decir, que tome acento y ponga un foco de lo que está ocurriendo en este momento. Entre las peleas de poder y súper confusas y son montones de bandos. Y hay elementos de interés personal. O sea, ponte tú, ganó en el Partido Socialista, supone Isabel Allende. Se supone que eso pone contento al gobierno. Y yo te diría que a Peñailillo mucho. Pero uno dice, ¿llegaron la gente de confianza de Bachelet a la cabeza del Partido Socialista? No. Llegó la gente de la que Bachelet desconfía a la cabeza del Partido Socialista, solo que con la bandera de su defensa. Por ejemplo, son todas cosas muy enredosas. Claro, hay gente que podría interesarle de que en un escenario de caída del gobierno, mantener al Partido Socialista. Es decir, defender al Partido Socialista, salvarlo de una crisis que podría extenderse a toda la nueva mayoría, por ejemplo. Ese tipo de problemas son muy fascinantes. A mí lo que me cuesta entender es cómo la presidenta o cómo los políticos no son capaces de ver oportunidades en lo que son problemas. Si no son capaces de ver, no sé, el tema de su hijo, una gran oportunidad de echarlo y hacer un escarmiento público y hablar y llorar y hacer un momento sentimental. No lo entiendo. En el caso de Peñailillo también no entiendo por qué. Está hablando de algo que es bien como de diván. Una presidenta tironía entre un hijo biológico y un hijo político. Sí, pero ¿cómo no entiende de política? El problema es que ella tiene muchos hijos. Sí. Y tiene que gobernar el país.
Son 9:04 de la mañana. Tiene- Alfredo y Jocelyn Holt, muchas gracias. En este gobierno tuvo muchos hijos y poco par. ¿Tanto hijo? ¿Quién hijo, más? mucho ¿Qué hijo y otros poco hijos? par. ¿Qué otros tantos hijos? Toda la malla joven que puso en esta cosa llega un poco a su alero. No llega con pares políticos de su mismo nivel. No, la conformación de este gobierno es afectiva, no es una conformación política, como es lo más sano que se produzca, digamos, en el poder. Pero bueno, esa 9:05. Alfredo y Jocelyn Holt, nos vemos Un en gusto. 15 días. Gracias. Que tengan un bonito día y nos escuchamos mañana aquí en Desde Cero. Chau. Desde Cero fue presentado por ISAPRE Cruz Blanca y su programa de telemonitoreo para pacientes crónicos. Corbanca, un banco que se mueve contigo. All New Mazda 3, solo un Mazda es mejor que un Mazda. Para Enaco, construir es mucho más que levantar una casa. En Cero son las 9:06.